Como hemos estado platicando los miércoles de diferentes series, y la serie que empezamos el miércoles pasado está basada en Mateo capítulo 5, que es lo que le llaman los teólogos normalmente el Sermón del Monte. Si usted recuerda que Jesucristo se fue a la orilla o a un lado de una loma, y él empezó a predicar, y ahí es donde están las famosas bienaventuranzas. Y ahorita vamos a explicar brevemente qué quiere decir bienaventuranza. El miércoles pasado explicamos qué quiere decir una bienaventuranza, pero el miércoles pasado estudiamos la bienaventuranza que dice: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Se acuerdan de esa bienaventuranza? Y este día vamos a hablar acerca de la bienaventuranza, o donde dice Mateo 5:4, Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Hay mucho que platicar acerca de eso. No es quizá lo que nosotros nos podamos imaginar en cuestiones de llorar. Vamos a explicar un poquito acerca de los diferentes tipos de llorar. Entonces, hay diferentes cosas por qué el ser humano puede llorar. Aquí en la pantalla podríamos ver algunas de las cosas de las cuales nosotros pudiéramos llorar. Todo el mundo sabe, y usted sabe muy bien, que el llorar es un desahogo, es una naturaleza que todo ser humano tiene. De hecho, se han hecho estudios acerca del llorar, y realmente los científicos no han llegado a una conclusión exacta, porque obviamente la ciencia a veces no puede comprender y entender las cosas del corazón, o la ciencia a veces no puede comprobar cosas que tengan que ver con sentimientos, pero la ciencia sí puede comprobar algunas cosas que tienen que ver con lo físico, la fisionomía del llorar, qué provoca, qué causa físicamente. De hecho, vamos a hablar un poquito acerca de eso también, pero me quiero al final más bien concentrar en las cosas espirituales que queremos platicar hoy acerca del llorar. En muchas culturas, hasta la fecha todavía, se piensa que los hombres no deben de llorar. De hecho, se piensa que cuando los hombres lloran en muchas culturas, piensa la cultura o la sociedad que es una señal de debilidad, especialmente cuando el hombre es el que se pone a llorar. Hay otras culturas, y de hecho muchas culturas, que todavía claman que el llorar es una debilidad, que normalmente eso es para niños, eso es para mujeres, que los hombres normalmente se deben de aguantar. Y eso es culturalmente hablando, no es algo que viene ¿cómo se dice?, apoyado por la palabra de Dios. Como yo les decía al principio, el llorar es algo, es una herramienta que Dios puso en la vida de cada uno de nosotros, no importando el género, no importa si eres hombre, no importa si eres mujer, no importa si eres adulto, eres joven, eres niño. Dios puso en nosotros eso como un escape, y más adelante vamos a hablar un poquito acerca de eso. Pero aquí en la lista estamos viendo algunas de las razones por qué, y poder usted agregarle ahí donde dice etcétera. Hay muchas otras razones quizá por la cual nosotros podríamos llorar. Pero una de las maneras más notables de por qué nosotros lloramos, obviamente, es por el dolor. El dolor físico, el dolor espiritual, el dolor emocional, por frustraciones. Yo he visto a gente que les da tanta rabia, enojos, quizá que están padeciendo, que les causa el llorar. Entonces, nosotros tenemos que entender que el llorar no es realmente una debilidad, sino el llorar es algo que Dios puso en nuestra vida para nosotros utilizarlo, no de una manera para manipular, porque esa es otra de las cosas que se habla también cuando se habla en cuestiones de llorar. Normalmente se les atribuye a las mujeres, obviamente también al hombre, pero más a las mujeres, que cuando a veces las mujeres lloran, hay muchos que piensan que lo hacen nada más por llamar la atención o por zafarse de algo, y no es cierto. Muchas veces hay sinceridad y hay razones por qué las personas lloran. Ahora, dice la palabra de Dios
Bueno, antes de pasar a lo siguiente, déjenme decirles esto. Científicamente hablando, vamos a hablar un poquito acerca de la fisionomía de lo que es llorar. Se ha comprobado, los científicos han comprobado que el llorar, las lágrimas, tienen ciertas propiedades curativas para los propios ojos nuestros. El llorar, científicamente hablando, han comprobado que las lágrimas curan ciertas o se deshacen de ciertas bacterias que nosotros acumulamos durante el día o durante la semana. Entonces, en ese respecto, físicamente, el llorar ayuda para ciertas bacterias que nosotros podamos contraer en nuestros ojos. Hay otros científicos que han descubierto que dentro de las lágrimas, aunque trae ciertas propiedades curativas para nuestros propios ojos, hay ciertos científicos que han descubierto que dentro de las lágrimas también estamos desechando toxinas que nuestro cuerpo tiene que desechar. Que si nosotros no las desecháramos, nos hacen daño. He ahí la importancia, o más bien está similar al sudar. Científicamente hablando, se ha comprobado que el sudar, o una persona que suda todos los días, se ha comprobado de que dentro del sudor nosotros nos deshacemos de toxinas que el cuerpo tiene que deshacer. Entonces, por eso Dios desde el principio nos recomendó que nosotros teníamos que trabajar por nuestro pan, y dentro del trabajo y dentro de lo que Dios nos encomendó hacer desde el principio, ya Dios nos estaba ayudando a nuestros cuerpos a que nos deshiciéramos de ciertas toxinas que están dentro de nosotros. Entonces, muy similar al sudor, también las lágrimas, hay ciertas toxinas que nosotros nos deshacemos de a través de las lágrimas para que no nos hagan daño a nuestro cuerpo. Se ha dicho, ciertos científicos han descubierto que hay un alto porcentaje de manganesio, creo, es el químico natural que está en nuestro cuerpo, y creo que cuando nosotros lloramos, mucho de ese químico se suelta y no nos hace daño. El manganesio en altos niveles en nuestros cuerpos nos puede hacer daño a la larga en nuestro cerebro, etcétera, etcétera. Entonces, en ese respecto, físicamente, el llorar es bueno. Científicamente hablando, han comprobado que el llorar es bueno porque nos ayuda a deshacernos de bacterias que posiblemente podamos contraer a nuestros ojos, nos ayuda a deshacernos de ciertas toxinas que nuestro cuerpo tiene que soltar. Ahora, en el lado emocional de llorar, se ha comprobado que el llorar sueltan ciertas cargas emocionales, ciertos desahogos que nosotros, si los dejamos dentro sin finalmente llorar, nos harían mal. Se ha comprobado que la persona que llora menos, a la larga batalla más con cosas de alta presión, batalla con cosas del corazón, batalla con cosas del estrés, porque hay cierta tensión, cierta presión que nosotros hacemos, nuestra alma crea en nuestro cuerpo, y a veces la única manera de solucionar ese problema es sacarlo con la emoción de llorar y soltar eso que está dentro de nosotros. Se ha estado comprobando muchas cosas científicamente. Se ha hablado también que la gente que a veces está padeciendo depresiones, está padeciendo ansiedades, también sueltan mucho de lo que traen dentro acumulado a través del desahogarse al llorar. Cuando alguien está sufriendo, quizá por la pérdida de algo, de alguna muerte, de algún ser querido, es muy natural que la persona llore, se desahogue por esa tristeza que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Que si una de las maneras, no voy a decir que es la única, pero una de las maneras de que nuestro cuerpo y nuestra alma y nuestro espíritu puedan soltar esa presión que se ha acumulado dentro de nosotros a través de las tristezas, a través de las pérdidas, a través de las injusticias, a través del coraje,
a través de la frustración, ayuda mucho que nosotros lloremos y podamos sacar, desintoxicarnos, así como las lágrimas físicamente desintoxican y traen ciertas toxinas que estamos sacando de nuestro cuerpo. Espiritualmente hablando, emocionalmente hablando, también estamos desintoxicándonos también cuando nosotros usamos o hacemos uso del llorar. Ahí en la palabra que yo les decía en Mateo capítulo 5, normalmente nosotros conocemos las bienaventuranzas porque lo tomamos de la versión Reina Valera de 1960, que dice: Jesucristo, bienaventurado el pobre en espíritu, bienaventurado los que lloran, que es la segunda bienaventuranza. Bienaventurado, todo lo que quiere decir es dichoso o feliz. Nada más les quiero recordar eso. Hay otras versiones que de plano lo dicen: dichoso o feliz es el que llora, porque recibirá consuelo. Hay otros que dicen: felices son los que lloran. Así que depende de la versión que usted use, pero es exactamente la misma palabra. Son sinónimos que quieren decir exactamente lo mismo. Muy bien, así que vamos a ver los bienaventurados que lloran. Los bienaventurados que lloran no son los que andan en el mundo, que sufren cuando pierden o fracasan. De eso no está hablando la palabra de Dios cuando se refiere: dichosos son los que lloran. Tampoco la Biblia o Jesús se estaba refiriendo a los hombres o mujeres del mundo que lamentan sus desgracias. Tampoco no está hablando acerca de los cristianos que sufren por causa de la obediencia y la justicia, porque de ellos se refiere más adelante en la última bienaventuranza que está en Mateo capítulo 5, versículo 10. Entonces, la pregunta entonces es: ¿a qué se refiere entonces cuando Jesús dijo bienaventurados los que lloran en Mateo capítulo 5 versículo 4? Porque ellos serán consolados. ¿A qué se refiere entonces Jesús cuando dice bienaventurados o dichosos son los que lloran? En Mateo capítulo 5 versículo 3, que es la bienaventuranza anterior, nos da exactamente la clave de lo que Jesús estaba tratando de decir cuando él empezó a hablar de las bienaventuranzas. Lo recordamos y dice Mateo 5:3: Dios bendice o bienaventurados son los pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Así que para poder entender a qué se estaba refiriendo Jesús cuando Él habla acerca de que bienaventurados aquellos que lloran, tenemos que entender lo que Él empieza a decir desde el versículo anterior. Él habla acerca de que son bienaventurados o son dichosos o son felices aquellos que son pobres en espíritu y se dan cuenta, y mire bien esa frase, se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Eso lo expliqué el miércoles pasado. De hecho, los últimos 2 miércoles me tardé 2 miércoles para explicar acerca de esta bienaventuranza. Pero les quiero recordar, para beneficio de los que nos visitan hoy, que el ser pobre en espíritu es cuando tú te das cuenta y haces todo orgullo a un lado, todo tu orgullo que está dentro de ti, al grado de que digas: yo no soy nada, absolutamente nada, si yo no tengo a Dios en mi vida. Es reconocer completamente que sin Él, ni aún en tus propias fuerzas, ni aún en tu sabiduría, ni aún en el dinero que tú tengas, ni aún en los talentos y dones que Dios te pueda haber dado, así tú no eres absolutamente nada si Él no está contigo. Eso es realmente ser pobre en espíritu. Entonces, para poder entender la bienaventuranza que estamos estudiando hoy, que dice Jesús: bienaventurados
los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Tenemos que entender que son aquellas personas, las personas que lloran, son aquellas personas que entienden completamente que sin Él no somos absolutamente nada. Aquellas personas que lloran cuando le fallan a Dios. Hay muy poca gente en nuestros días, inclusive cristianos, que lloran cuando le fallan a Dios. Hay muchos cristianos que lloran por muchas cosas. De hecho, podemos irnos atrás a la lista que vimos hace ratito acerca de las maneras o de las diferentes cosas, mejor dicho, que nosotros podamos llorar en nuestras emociones, etcétera, injusticias y todo lo que tú quieras. Cosas que le puedan suceder a nuestros hijos, a nuestros familiares, pérdidas, etcétera. Los cristianos lloramos por todo ese tipo de cosas, pero hay muy pocos cristianos que practican el llorar porque pecaron. Muy pocos. Jesús se estaba refiriendo a esas personas que han entendido que sin el perdón de Jesucristo, aquellas personas que han entendido que sin Él no somos absolutamente nada. Él estaba diciendo de estas personas: bienaventurados, felices son, dichosos son. Yo los voy a consolar a aquellos que se dan cuenta que sin mí no son absolutamente nada. Yo voy a consolar a aquellos que lloran cuando se dan cuenta que están llorando amargamente porque pecaron y me fallaron. Yo voy a consolarlos. Miren lo que dice en Joel, capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice: por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón. Acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. Aquí está el mismo Dios hablando a través del profeta Joel, diciendo: lloren, ayunen y hagan luto. Arrepiéntanse. Incluyan el lloro, el desahogo, para yo poder consolarlos. Como dice Él en la bienaventuranza en Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque se dan cuenta que han pecado contra Dios, porque yo los voy a consolar. Eso es lo que está tratando de decir la palabra de Dios. Nosotros estamos acostumbrados a llorar cuando nos fallan, o cuando la familia sufre, o cuando todo sale mal o llegan los problemas. Estamos acostumbrados de llorar por todas esas cosas, pero no estamos acostumbrados a llorar cuando le fallamos a Dios. ¿Lloramos por nuestros propios pecados? ¿Es la pregunta? A veces no. El Salmo 51 es un salmo que usted se va a dar cuenta, y ahorita lo vamos a leer, por lo menos la parte donde podemos ver al rey David lamentarse porque él le falló a Dios. El Salmo 51 es cuando él peca contra Dios porque se acuesta con una mujer que no era su esposa. Primeramente la codicia, porque la ve bañándose por ahí. Segundo, la manda a traer, la embaraza, segundo pecado. Primero la codicia, luego la embaraza, segundo pecado. Tercer pecado, él manda a llamar al esposo, él pregunta: ¿dónde está el esposo? No, pues anda en la guerra, en tu guerra, anda peleando por ti. Él allá anda peleando no sé dónde. Dice: pues mándenlo traer, porque quiero que venga, que esté con su esposa. Él quería encubrir el embarazo de la mujer que había embarazado.
Y luego viene el esposo y él dice, yo mientras haya guerra, yo no me voy a acostar con mi mujer. Y terco, y no lo movían de ahí. Y David dijo, pues ¿cómo le hago para tapar este pecado? Entonces mandó llamar al jefe de ese batallón y le dijo, ¿sabes qué? Ponme a mero enfrente de la batalla para que, y él en su maquinación, pues para que lo maten. Y yo allá de una vez tapo todo el pecado y pues no se sepa que pues no la embaracé yo, sino la embarazó él, pero él no va a decir nada porque ya va a estar muerto. Y todo lo que estaba maquinando el rey David, un pecado para tapar otro pecado, siempre sucede así. Para tapar una mentira tienes que echar otra mentira, otro pecado, sobre pecado, sobre pecado y sobre pecado. Se vuelve una pirámide de pecados cuando no quieres aceptar tu pecado y hay orgullo en tu corazón. Eso es no ser pobre en espíritu. Pero miren lo que dice Salmo 51, vamos a leer desde el 1 al 17, cómo él se lamentaba, cómo el rey David se lamentaba por su pecado. Dice, ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones. Día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre y aún ahí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Perdóname por derramar sangre. Oh Dios que salva, entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Tú no deseas sacrificios. De lo contrario, te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Aquí en todo este capítulo te puedes dar cuenta de qué tan arrepentido estaba el rey David por todos esos pecados y finalmente él reconoció. Y aquí podemos a él aceptarlo y aceptar su culpabilidad y aceptar de que finalmente él tenía que ser pobre de espíritu. Él tenía que quitar todo ese orgullo de ser el mero jefe, el rey. Quizá a lo mejor sí lo podría haber encubierto un poquito más. Pero él no podía encubrirlo ante Dios. Él tuvo que aceptarlo, tuvo que quitar todo orgullo de su vida y tuvo que aceptar que él le falló a Dios. Miren lo que dice aquí en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 10. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Así que aquí estamos viendo de que no porque una persona llora, quiere decir que está llorando por la causa correcta. ¿Sí se me entendió? La tristeza del mundo, de acuerdo a como está en este versículo, la tristeza del mundo es egoísta, es orgullosa, sin fruto, y te aleja de Dios, por eso produce muerte.
Pero la tristeza según Dios, aquella tristeza que te redarguye, que el Espíritu Santo te dice, hey, la regaste contra Dios, tienes que arrepentirse. Ese tipo de tristeza es provocada por el Espíritu Santo. Nos humilla, nos acerca a Él, tal como acercó al rey David a aceptar su culpabilidad. Nos lleva al arrepentimiento, tal como dice aquí en este versículo, y por eso produce salvación y al final te salva. Este contraste lo podemos notar en la vida de Judas, en la vida de Pedro. ¿Se acuerdan que los dos le fallaron a Jesucristo? Fueron dos apóstoles que le fallaron directamente a Jesucristo y los dos se arrepintieron a su propia manera, pero una era del mundo y otra era realmente del Espíritu Santo. ¿Usted recuerda esa historia? Mateo 27, versículo 3, dice, cuando Judas, quien los había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento, pero realmente no se arrepintió. Era un remordimiento carnal. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Así que, como dice el versículo anterior, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento. Pero esta tristeza no venía de Dios, esta tristeza venía de la carnalidad de lo que hizo Judas. Y sigamos leyendo, dice que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Dice, pero mientras que la tristeza del mundo produce la muerte, lo que le sucedió a Judas era tristeza del mundo. Él andaba en la carne, ya estaba desconectado de Jesús. Él mismo lo traicionó a Jesús, ya no estaba en él. Mateo capítulo 26, la historia de Pedro, versículo 75, dice, de repente, acuérdense que Pedro traicionó a Jesús. Jesucristo le había dicho, antes de que cante el gallo 3 veces, tú me vas a traicionar. Pero no, pero ¿cómo? Si Pedro era de esos hombres machos, de esos que decían, no, lo que yo digo lo cumplo. Y dice, de repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Esto es cuando lo traicionó. Dice, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Dice, y Pedro salió llorando amargamente. Ahí está el lloro del cual Jesucristo estaba diciendo, bienaventurados los que lloran, porque yo los voy a consolar. Bienaventurados los que lloran porque reconocen que me pecaron contra mí, porque yo los voy a consolar. Mateo 5:4, la segunda parte, por eso dice ahí, porque serán consolados. Ahora, pregunta, ¿cómo entendemos esto de la consolación? La idea de consolar en el Antiguo Testamento estaba ligada directamente al concepto de perdonar los pecados. El profeta Isaías lo dijo en el capítulo 40, versículo 1 y 2, donde dice, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Si el Señor le dio doble castigo por todos sus pecados. Ahora, esto nada más es un versículo de muchos en el Antiguo Testamento. La idea aquí es que en el Antiguo Testamento, cuando alguien era consolado porque estaba llorando, como lo hizo el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, se entendía en los tiempos antiguos de que alguien estaba llorando de esa manera amargamente porque ya estaba, número 1, arrepentido de lo que había hecho, y 2, necesitaba el perdón del pecado del cual. Es lo que le sucede a los hijos, ¿no? A los niños. ¿Qué sucede cuando los niños hicieron algo malo y vienen llore y llore ante ti, desconsolados?
porque saben que la regaron, saben que cometieron algo en contra tuya, que tú les habías dicho, no lo hagas, porque si lo haces, te voy a castigar, ¿verdad? No hicieron caso, fueron o lo hicieron, pasó exactamente como uno les dijo que iba a suceder, y ahí vienen desconsolados, llore y llore. Primero lo que preguntamos, ¿qué? No te veo, ¿qué te pegaste? No me pegué, y llore, y con un sentimiento que no se los puede quitar nadie. Y luego, ¿qué es lo que dice? Es que me caí porque me subí. ¿Y qué te había dicho? Sí, pero... Y no hicieron caso. ¿Qué sucede cuando ese niño viene? Ya viene completamente arrepentido. No viene llorando por el golpe. Viene llorando porque sabe que la regó. Y está aceptando que la regó. Y está aceptando que está arrepentido ante ti. No te lo dicen porque en su experiencia los niños no pueden todavía realmente venir, oh Padre, yo vengo aquí a arrepentirme por todo lo que hice. No lo van a decir así. El simplemente actitud que ellos vienen desconsolados y llorando te indica que vienen arrepentidos de que te fallaron. En Isaías capítulo 52, versículo 9 dice: que las ruinas de Jerusalén canten de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. Entonces se entendía en el Antiguo Testamento que cuando Dios consolaba, porque la gente venía llorando, como el apóstol Pedro lloró amargamente, se entendía que la persona venía llorando en son de arrepentimiento y pidiendo perdón por lo que fallaron. Y Dios les daba consuelo, y el consuelo involucraba perdón de pecados, cuando la persona sinceramente venía con un corazón arrepentido. Entonces, Dios, en las bienaventuranzas de Mateo 5, Jesucristo, mejor dicho, nos está diciendo: Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Y esto quiere decir que Dios bendice, Dios nos bendice cuando nosotros aceptamos que pecamos contra Él y que tenemos que a veces hasta derramar alguna lágrima por ahí y realmente arrepentirnos de corazón para que Él nos pueda consolar. Acuérdense que en el Antiguo Testamento, incluido en el consuelo, estaba también el perdón de pecados. Sí es cierto que el Nuevo Testamento dice que nosotros debemos de confesar nuestro pecado y debemos de arrepentirnos. Esas son dos cositas que muchas veces la gente no los pone juntos. Nada más dice, no, pues voy a pedir perdón. Ok, pide perdón. Pero si nos vamos realmente a como dice la palabra de Dios, dice que nosotros, número uno, ya lo estudiamos aquí en un miércoles, número uno, confesemos nuestro pecado. ¿Qué es confesar nuestro pecado? Ay, pero ¿para qué le tengo que confesar mi pecado a Dios si Él lo sabe todo? Pues sí, yo sé que lo sabe todo, pero Él quiere que tú oigas con tus propios oídos el pecado que cometiste en contra de Él. Acuérdate de la palabra de Dios, dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y no estoy tratando de revolver los versículos ni sacarlos fuera de contexto, pero le quiero recordar que la palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es ahí donde se recomienda que cuando usted lea la palabra de Dios, lo haga en voz alta para que usted escuche la palabra de Dios, para que tenga sentido, para que se meta por sus sentidos y se meta a su corazón. Entonces, ¿para qué Dios nos está pidiendo entonces que nosotros confesemos nuestro pecado? Para que nosotros oigamos y tengamos esa vergüenza, y para que si acaso nos tiene que hacer llorar ese pecado que cometimos contra Dios, entonces lo hagamos para que entonces así Dios pueda consolarnos, incluyendo darnos el perdón. Eso es lo que la palabra de Dios dice.
Esta es la lección de hoy acerca de bienaventurados aquellos que lloran, dijo Jesucristo, porque recibirán consuelo.